de Dios que perdona y transforma. Vamos a buscar nuestras Biblias, Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 2. Romanos capítulo 6, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Vuélveme el primero otra vez. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? El 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Y le voy a explicar eso en esta hermosa tarde. Muchas de las personas han tergiversado lo que es la gracia de Dios. Muchos piensan que la gracia de Dios es una licencia para pecar, porque han sacado de contexto para tener un pretexto en versículos de la Biblia para justificar su condición y su manera de vivir. Cuando usted comienza y entiende y rindió y comienza a caminar en los caminos del Señor y comienza a vivir conforme a lo que Dios ha establecido y lo ha llamado, comienzan a suceder una serie de cambios en su vida. Usted tiene que aborrecer al pecado. Usted tiene que apartarse de lo malo. Usted tiene que comenzar a hacer lo bueno. Pero muchas veces a esta carne el deseo continuo es pecar, pecar y pecar. Y esto se convierte en una lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Entonces, somos hombres y mujeres transformados por Dios, o somos hombres y mujeres esforzándonos a que cambiemos. Y tenemos que tener esto muy claro, iglesia. Cuando usted viene a los pies de Cristo, usted reconoce que Jesús es el único exclusivo Salvador de su vida. Desde ese momento tienen que comenzar a ocurrir cambios en su vida. Dios comienza a trabajar, Dios comienza a poner el toque en tu corazón, decir, wow, esto no está bien, esto lo hacía, esto no lo puedo hacer, y comienza a tratar de encaminar a lo que es rendirlo a los pies de Cristo, un hombre o una mujer que antes no le servía a Dios. Y yo quiero hablarles sobre la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un favor inmerecido de Dios, mediante el cual ofrece salvación, perdón y una nueva vida en Cristo. No es por los méritos, no es por su amor y su misericordia, sino por su amor y su misericordia, perdón. Entonces, todo esto, el apóstol Pablo, y hablando un poco del contexto, en el capítulo 5, está explicando y habla que por medio de Adán entró el pecado y la muerte. Por medio de Cristo viene una vida justa y da la vida a nosotros. Y la gracia de Dios es mucho mayor que el pecado. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero Pablo, en el capítulo 6, versículo 1, le hacen esta pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo le respondió: de ninguna manera.
La gracia no es una licencia para pecar. Dios perdona el pecado, entonces mientras más peque, más gracia recibo. Y Pablo dice, oye, eso no es así. Eso no es lo que significa la gracia. La gracia no aumenta para que nosotros tengamos una excusa para pecar. La gracia nos alcanza para sacarnos del dominio del pecado. Pero todo el mundo va a tratar de justificar su condición. Todo el mundo va a buscar la manera de entender que esto debe ser de esta manera, pastor, o de esta otra manera. Usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Qué difícil se me hace esta lucha que tengo contra la carne. Cada vez que quiero hacer algo, la mente me dice otra cosa y es una lucha constante y diaria, pastor. Y hoy quiero decirles a ustedes que la gracia no es un permiso de Dios o una recompensa por portarnos bien. La gracia es un regalo inmerecido de Dios para con nosotros. No es por nuestros méritos, sino por su amor y su misericordia. Pero ¿qué ocurre? El ser humano siempre va a justificar su condición continuamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y siempre va a buscar tergiversar lo que es el mensaje que Dios ha traído por medio de su palabra, que es lo que va a traer convicción de pecado junto con el Espíritu Santo a nuestras vidas. Pero el hombre siempre va a tener una justificación. El hombre siempre va a ver las cosas desde el punto de vista basado a su conveniencia. Pensando que yo creo que debe estar bien porque no está tan malo. O yo creo, sí, pastor, pero usted cree que no, yo no creo. Pues, pastor, usted sabe, estamos en la carne, ahí conocemos y sabemos citar la palabra. Y comienza, ¿verdad?, un dilema en cada cual trae su punto de vista o su opinión basado en lo que cree y cómo lo ve, no en lo que la palabra está establecido y lo que ha dicho Dios. Y comenzamos a vivir una vida haciendo cambios pero como yo lo veo o como yo creo, no conforme a lo que dice la palabra. Por eso podemos ver en muchos lugares muchos cristianos superficiales, sin raíces. Sí, muchas veces llega la primera prueba, los derriba. Llega la segunda prueba y no, pastor, ya no puedo seguir. Porque realmente no han rendido y han entendido que su pecado es mucho más que la gracia de Dios. Y Dios no está buscando hoy gente perfecta. Dios está buscando muchas personas imperfectas para Él poder glorificar su nombre sobre sus vidas, sobre mi vida, sobre tu vida, sobre cada uno de los que están aquí en esta tarde. Entonces, ellos hicieron esta pregunta en aquel momento porque alguien estaba llevando la enseñanza de la gracia hasta una conclusión absurda que no tenía sentido. La gracia nos alcanza para sacarnos del dominio del pecado. La gracia perdona al pecador, pero también transforma al pecador. La gracia no se recibe por obras. La gracia nos fue dada por Dios. Algo que ni tú ni yo merecíamos. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. La gracia es gratuita para nosotros, pero no fue barata para Cristo. Él pagó un precio. Él murió en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo podemos depender cada día de la gracia de Dios porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado
La gracia no es una licencia para pecar. La misericordia de Dios se renueva cada mañana. Y a veces, me ayudan a bajar. A veces nosotros encontramos fáciles las cosas que nos convienen. Todo lo que por la palabra sea un filtro a mi vida. Qué difícil se me hace esto. En ese momento nos convertimos en teólogos. En ese momento aprendemos, no, porque la Biblia dice esto, pastor. Y nos aprendimos 4 o 5 versículos de la Biblia que justifiquen mi comportamiento. 4 o 5 versículos que hablen de... No, porque Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y todas esas cosas las aprendemos para justificar nuestro comportamiento. Pero no debe ser de esta manera. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a justificar, es que tu condición interna no ha sido rendida completa a los pies de Cristo. Y es una lucha que tenemos diaria, lo hemos hablado en prédicas anteriores. Esto es algo entre la carne y el espíritu. Esto es algo continuamente. Esto mañana por la mañana se acabó a las 7 y empezó a las 8. No, esto es todos los días. Por eso el apóstol Pablo continuamente decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hay cosas que yo doy por perdido lo que yo era y lo que yo he ganado. Me ha hecho entender lo que es la misericordia de Dios. La cruz nos recuerda 2 cosas. Que el pecado es más serio de lo que tú y yo pensábamos. El amor de Dios es más grande de lo que podemos comprender. Tú y yo no teníamos derecho de estar aquí hoy. Mas, sin embargo, la misericordia de Dios nos entregó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Hoy tú y yo podemos estar aquí y hoy podemos alabar a Dios y no tenemos que... ¿Por qué? Porque Dios, al entregarnos su Hijo, nos dio esa llave para hoy estar aquí. Por medio de su gracia nos salvó. Por medio de su misericordia nos alcanzó. Denle un aplauso al Señor. Muchos de nosotros tratamos de minimizar nuestro pecado, pero otros de nosotros lo ponemos por encima de la cruz. Este pecado es tan grande, pastor. Nuestro pecado puede ser grande, pero la gracia de Dios es mucho mayor. Cada día es una nueva oportunidad que tú tienes. Cada día es una nueva oportunidad de vida. Cada día tenemos que vivir agradecidos porque, ¿sabes qué? Dios le plació que usted estuviese aquí hoy. Porque si Dios no lo hubiese placido, usted no hubiera nacido esta mañana. Tenemos que vivir una vida agradecida con Dios. Efesios capítulo 2, versículo del 2, Efesios 2, capítulo del 8 al 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obras. La gracia no se gana, la gracia se recibe. Y muchos de nosotros, ¿verdad? Pensamos que todo va a ser por obra, ¿verdad? No hacemos buenas obras para que Dios nos ame más o ame menos. Efesios 2, versículo 10 dice, fuimos creados en Cristo para buenas obras. Las obras no son raíz de nuestra salvación, son del fruto alcanzado por la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Pastor, hoy en día, yo me imagino que muchos de nosotros hemos escuchado, hay personas que han utilizado la gracia como una licencia para pecar. Hay muchas, y las voy a llamar así, herejías, doctrinas que han salido, que la gracia es algo, ya fuiste salvo, lo mezclan y ya no tienes que hacer nada más porque Dios la misericordia te va a alcanzar y te va a cubrir. Dios quiere hablarnos. La gracia no
nos enseña a renunciar al pecado, a los deseos mundanos y a todo aquello que nos aleja de Dios. La gracia te va a dar dirección a tu vida. La gracia te va a llevar por el camino correcto para que tú puedas vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque cuando tú tratas de justificar una condición, es que tú no has rendido esa condición. Pastor, ¿y cómo es eso? No has rendido, tristemente. Y yo sé que somos humanos, yo sé que vamos a tener nuestras luchas, nuestras batallas en nuestra mente, van a haber tantas cosas que nos puedan estar afectando, pero diariamente usted tiene que hacer algo muy importante. Jesús dijo muy claramente: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No dice eso. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero muchos de nosotros hay unos deseos que todavía no he podido completamente rendirle a Dios. Y pensamos, pues, en el camino yo voy a ir trabajando con esta situación que estoy lidiando. Pero realmente te hemos dado las herramientas, te hemos hablado de la palabra. Ya con el tiempo que muchos llevan aquí, deben entender lo que tienen que rendirle a Dios y lo que no tienen que rendirle a Dios. No somos perfectos, pero para que usted vea la gracia de Dios sobre su vida, usted tiene que reconocer cómo está su vida primero. Si usted no se autoevalúa cómo está su vida primero, usted no va a entender lo que es la gracia de Dios. Que por encima de su imperfección, por encima de sus delitos, por encima de sus pecados, está la gracia de Dios, que lo va a arropar. Pero usted tiene que apartarse del mal. Tiene que dejar eso a un lado y entender lo próximo a seguir en nuestra vida. La gracia que perdona también transforma. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: la gracia de Dios se manifiesta para salvación, enseñándonos. La gracia no solamente te perdonó, también dice: déjame enseñarte a vivir como yo quiero. La gracia va a cambiar nuestra dirección. El creyente pudo caer, pero no quiere hacer del pecado su casa. Se cae y se levanta, peca, se arrepiente, se debilita y busca de Dios. Eso es la gracia de Dios sobre tu vida. Es rendir esta carne, esta humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice: lo que quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer lo hago. Es una lucha todos los días. No me miren así, me están mirando con los ojos abiertos. Su pastor también tiene esa lucha todos los días. Todos los días tengo que rendir a los pies de Cristo. Todos los días tengo que hacer lo mismo. Todos los días tengo que tomar la cruz. Todos los días tengo que seguir. Tanto tengo que hacer todos los días igual que ustedes. Pero cuando tú reconoces que necesitas a Cristo, que necesitas a Dios en tu vida una y otra vez, el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando tú reconoces: Señor, ya no puedo más, no sé qué hacer con esta situación, no sé cómo puedo enfrentar, ahí la gracia viene y te arropa. Vente, te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Y te da la dirección, te da, es como yo he escuchado estos días. A veces la gente han tergiversado lo que es la dirección de Dios y pretende que funcione, ¿verdad? Dios de esta manera, que cada día Dios te dé la dirección diariamente, qué es lo que vas a hacer con punto y coma y muchas cosas. Pero cuando usted pone la dirección, bueno, vamos a un viaje mañana, vamos todos para Luisiana. Y nos montamos y el GPS ponemos Luisiana 200, 400 y pico de millas.
¿Sabes qué? En un momento, el GPS no te va a decir, te faltan 99 millas, te faltan 100 millas. No, muchas veces, ¿sabes qué? Se queda callado. Pero tú sabes que vas por el camino correcto. Y vas viendo, me faltan 520 millas. Pero muchas veces queremos que Dios nos dé dirección al pie de la letra, cómo debemos de hacer. Tenemos la capacidad, tenemos entendimiento, tenemos la palabra de Dios. Y cada uno tiene que ver y entender lo que necesita hacer con su vida. Yo tengo cosas que hacer. Usted tiene cosas diferentes que hacer. Pero lo importante es que usted reconozca que tiene que hacer algo. Eso es lo primero. Cuando usted reconoce que tiene que hacer algo, es el comienzo de muchas cosas en su vida grandiosas y poderosas. Se lo adelanto. Pero hasta que usted no dé ese paso de reconocer lo que usted necesita que Dios haga en su vida, usted va a seguir siendo alguien más que viene a la iglesia y que no ha rendido muchas cosas a los pies de Cristo. Siempre el ser humano va a buscar justificarse, siempre. Siempre va a usar una excusa porque cuando se confronta, algo siempre va a justificar, algo siempre va a hablarte. Y después que pecamos, tenemos esa voz que nos dice, tienes que esconderte, tienes que hacer esto, mira lo que hiciste, wow, tan mal. Por eso la gracia de Dios te acerca y la vergüenza te hace esconderte. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. La vergüenza te dice escóndete, la gracia te dice acércate. Cuando falles no huyas más, corre a Dios. La gracia no te dice que el pecado no importa, te dice hay misericordia y Dios te vuelve a levantar. Dele un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte. La gracia no exige perfección instantánea, pero sí te va a dar una dirección correcta por donde tú tienes que ir. ¿Cuánto tiempo vamos a estar justificándonos? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aferrados a cosas que realmente ya no es parte de tu presente? El enemigo siempre va a buscar tratar de llevarte a lo que hiciste, para sembrar esa culpa continuamente en tu vida, para que no puedas ver la obra de la gracia de Dios sobre tu vida. A veces queremos seguir siendo una persona diferente, pero por dentro seguimos con tantas luchas y tantas cosas que no le hemos rendido a Dios. A veces queremos vivir una vida agradando a Dios. Tengo el anhelo y tengo el deseo, pero no tomo la decisión. A veces estoy ahí, pero no lo hago. Yo tengo que reconocer, iglesia. Yo reconozco cuando estoy bien, cuando estoy mal. ¿Usted cree que la pastora y yo no, a veces no, la pastora no me dice 2 o 3 cosas y yo me quedo callado y después se la guarda y se la tira? No, eso pasa. Adiós. Pero Dios nos ha dado unas herramientas para poder trabajar con las cosas. Hay una gran diferencia entre luchar contra el pecado y hacer las paces con el pecado. La gracia produce convicción sin condenación, arrepentimiento sin desesperación, seguridad sin libertinaje, transformación sin pretender perfección. Eso hace la gracia. Pero es difícil verlo si usted no tiene la convicción en el corazón y el deseo de cambiar. Esta palabra va a llegar a su vida si realmente, wow, qué tremenda, me conmovió, pastor, me tocó. Pero cuando algo llega a tu interior y comienza a hacer el trabajo que Dios ha permitido, y tú comienzas a abrirle tu corazón a Dios, Dios comienza a hacer una metamorfosis en tu vida para sacar
sacar lo que tiene que sacar, pero muchas veces incidentes que hemos vivido en nuestras vidas se convierten en trofeos. Incidentes en nuestra vida se convierten como trofeos. No, porque esto yo tengo que guardarlo, porque esto no puede ser. No, ¿sabes qué? A veces nosotros queremos que Dios funcione de una manera y de un punto de vista, y Dios no funciona como usted y yo pensamos. Y es lo que pasa, iglesia. Por eso hoy en día hay muchas herejías de gente, que si aquel, que si al otro, que si wow, que si Calvino, wow, que tantas cosas, que dijo esto, que dijo lo otro. ¿Sabes qué? Yo me voy a aferrar a lo que dice la palabra de Dios. Porque lo demás pueden ser muchas cosas, opiniones de hombres, puntos de vistas. Por eso, cuando buscamos y entendemos y nos profundizamos en la palabra y entendemos lo que Dios nos quiere revelar, automáticamente tú comienzas a entender lo que Dios tiene para tu vida. Esa venda se cae, comienzas a ver mucho más allá. No podemos vivir un evangelio, iglesia, basado en opiniones, que otros vean que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, por obras. No, eso es importante, hacer muchas cosas para el Señor, pero más importante es que tus pies estén rendidos a los pies de Cristo. Es la importancia. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Nos escondemos o corremos al trono de la gracia. La gracia realmente está produciendo cambios en nuestra vida. Hay más hambre de Dios, más obediencia, más perdón y más sensibilidad al pecado. ¿Dónde está tu confianza? ¿Realmente hemos aprendido a hacer lo que dice la palabra? Porque cada mensaje el domingo puede tocar los corazones, pero usted decide: Señor, yo tengo esto delante de ti, no he podido lidiar con esta situación, he sufrido, he pasado, he querido soltar todo esto, pero no he podido. Si no tomamos decisiones en nuestra vida, usted va a seguir pasando por la vida de la misma manera que está hoy. Dios quiere que la gracia que nos ha dado usarla en 3 áreas de nuestra vida. Por medio de su gracia, Él nos salva, nos perdona y nos transforma. Su gracia nos ha sostenido. Podemos decir: gracias, Señor, porque tu gracia me ha sostenido hoy. He visto tu fidelidad, he visto tu amor, tu bondad. A pesar de mis delitos, a pesar de mis pecados, yo reconozco que por medio de tu gracia me acerco a la cruz cada día. Y voy cambiando a ese hombre, a esa mujer que era de una manera a otra manera completamente diferente. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia nos acerca a Dios cada día para cumplir su perfecta voluntad aquí en la tierra. Mire esto. Cada día el enemigo dice: pecaste. Pero la cruz te demuestra cuánto te importas para Dios. En la cruz, Jesús derramó tu sangre por ti y por mí. Y Él pagó el precio. Hoy en día, hoy estamos aquí, hoy tú y yo, por su gracia que nos sostiene cada día. Por su misericordia, por su bondad. Y tenemos que verlo y aprenderlo de esta manera. Su gracia nos sostiene cada día. Su amor, su misericordia, su bondad están con nosotros.
A pesar de mis delitos, a pesar de mis pecados, la gracia y el amor de Dios están sobre mi vida. No puedo vivir o seguir viviendo de la misma manera, iglesia. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero tú tienes que permitirle a Dios que entre a tu vida. Si no tomamos decisiones concretas y firmes, usted va a seguir viviendo de la misma manera como ha estado viviendo hasta ahora. ¿Usted cree que no cuesta servirle a Dios? Cuesta. ¿Usted cree que nos hace difícil entender cómo voy a vivir, cuándo voy a vivir? No sé qué va a pasar mañana. Todas estas incertidumbres van a estar presentes en tu vida y en mi vida. Pero cuando tú caminas con Dios, tú aprendes a descansar en Dios. Cuando tú dices, ¿sabes, Señor? Yo no sé cómo lo voy a hacer, pero tú sabes cómo lo vas a hacer. Necesito dirección sobre mi vida. Yo no quiero vivir más de esta manera. Cada día yo tengo que reconocer quién soy, cómo soy, para que la gracia de Dios me alcance cada día. Cuando reconocemos, yo creo que ese es el paso más importante de cualquier persona, que tú reconozcas. Pero qué difícil nosotros autoevaluarnos a nosotros mismos. Porque es fácil evaluar a todo el mundo, aquel, al otro, pero cuando te toca a ti, ¿qué pasa? No, porque ¿tú crees eso? Sí, yo lo creo. Y como esa persona ha estado contigo cerca y te va a hablar de lo que te confronta, te va a hacer y te sigue. Wow, todas estas cosas yo tengo malas. No somos salvos porque fuimos transformados, somos transformados porque hemos sido salvos. Vuelvo otra vez. No somos salvos porque fuimos transformados, somos transformados porque hemos sido salvados. Romanos capítulo 6, versículo 2. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia es algo para vivir de una manera completamente diferente. A veces nosotros, usted cree, ay, déjame orar por esta persona, y tú ves que esta persona llega y me dice, wow, pasó todo esto. Es la mano y la misericordia de Dios. Dios ha estado con nosotros. Desde un principio hemos visto la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Desde un principio hemos entendido que a pesar de mis imperfecciones, a pesar de tantas cosas, Dios ha estado contigo. Repita conmigo. ¿Me escucharon, verdad? Repita conmigo. Queremos vivir en el centro de tu gracia, Dios. Póngase en pie. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero todo el mundo con los ojos cerrados. Todo el mundo. Reflexione por un momento. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué necesitamos, iglesia? Señor, no queremos únicamente ser perdonados, queremos ser transformados por tu gracia, Dios. Señor, cambia nuestros pensamientos. Señor, te entregamos nuestros deseos a ti. Cambia nuestra manera de hablar. Cambia lo que hoy, Señor, se ha convertido en un obstáculo entre tú y yo. Cambia las motivaciones que me alejan de ti.
Padre, y sobre todas las cosas, forma en mí el carácter de Cristo. Que mi vida sea evidencia de la gracia y el favor de Dios. Yo no quiero vivir para demostrar que soy bueno, sino para demostrar que tú eres bueno, Dios. Nuestra confianza no está en nuestro desempeño. Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Gracias por la gracia que nos perdona. Gracias por la gracia que nos sostiene. Gracias por la gracia que nos transforma. Hoy reconozco que yo te necesito en mi vida, Señor. Yo no quiero seguir viviendo de una manera de como yo crea o como yo he vivido hasta ahora. Hoy yo quiero, Señor Jesús, que tu gracia, Señor, sabiendo y entendiendo que me perdona, Padre Celestial, Señor Jesús. Sabiendo y entendiendo que me va a transformar mi vida, Padre Celestial, Señor Jesús. Señor, sabiendo que tu venida está cerca, Padre. Hoy reconocemos, Señor Jesús, nuestra vulnerabilidad. Hoy reconocemos lo que soy realmente. Y hoy nos rendimos a tus pies. Nos rendimos reconociendo, Padre Celestial, Señor, que tu gracia es la que me ha sostenido hasta hoy, Padre Celestial, Señor Jesús. Que todavía puede haber muchas imperfecciones, Señor. Pero tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ya no busquemos cómo alimentar las emociones. Vamos aquí, vamos allá, brincamos, saltamos, pero seguimos de la misma manera. ¿Qué estamos haciendo? Podemos hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer tantas cosas, pero seguimos en el mismo lugar. Por eso, un corazón que no ha rendido vive de motivaciones. Un corazón que no ha reconocido vive de motivaciones. Vive conforme a lo que las emociones te lleven y conociendo la palabra de Génesis y Apocalipsis, pero no rendimos el corazón a los pies de Cristo. Y queremos que Dios trabaje con mi vida, queremos que Dios haga tantas cosas, que Dios me use, qué lindo que Dios te habla, pero es lo mismo. Seguimos en la misma conducta, lejos de Dios. Y esto se escucha fuerte, pero es una realidad de hoy. La gente se ocupa en buscar lo emocional, en buscar lo que alimente estas emociones, que me haga sentir contento y agradecido de Dios. Ay, qué hermoso, qué lindo todo, wow, qué tremendo. Pero mañana estás en el mismo lugar y de la misma manera y con 10 tarjetas llenas por tantas decisiones impulsivas. Ya basta de huir, dice el Señor. Ya basta de oír de lo que voy a hacer en sus vidas. Y aquí Dios le ha hablado a mucha gente y le ha recalcado, pero siguen pensando de la misma manera que son. No quieren permitirle que transforme sus vidas. Y las personas siguen en el mismo proceso. El año pasado pasó esto, el antepasado pasó. Y Dios le da oportunidad y seguimos en lo mismo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar huyendo de Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a estar viviendo conforme a lo que yo creo y no lo que Dios quiere, iglesia? ¿Cuánto tiempo vamos a estar viviendo? Pastor, yo estoy mal, yo sé que estoy mal, pero ¿qué estás haciendo para cambiar? ¿Qué estás realmente, Dios está trabajando en tu vida? Dios no está buscando a gente perfecta, iglesia. Por eso podemos conocer la Biblia de Génesis y Apocalipsis, ser un erudito en la palabra y estar lejos de Dios.
Y esto va mucho más allá. Todos los días tenemos que rendirle. Y es bonito que podamos compartir, pero buscamos siempre qué nos motiva, no lo que nos transforma. Y cuando algo te motiva, va a ser momentáneo y pasajero. Pero cuando algo te transforma, es una convicción total en tu vida para reconocer lo que Dios te necesita trabajar en tu vida. Es tiempo de reconocer, iglesia. La venida del Señor está cerca. Yo voy a hablar siempre lo que Dios ponga en mi corazón. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios depositó en tus manos? ¿Qué hiciste con los talentos? ¿Los multiplicaste o los enterraste? Dios nos está llamando a prisa. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer por la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué tanto tiempo el pueblo de Israel, cuando Dios lo removió de Egipto? ¿Por qué tuvo Egipto en su corazón tanto tiempo? Y nos podemos preguntar hoy, ¿por qué tanto tiempo estuvo Egipto en el corazón del pueblo de Israel? Porque nunca reconocieron quién realmente los libertó. Nunca hubo esa certeza y esa convicción que Dios los libertó. Pero su mente se quedó allá en Egipto.